Bueno, buenos días a todos. Como no me dejaron lugar para sentarme, tuve que buscar un lugar por acá en esta sala. Por suerte no está completa, es un salón grande y bueno, nos permite tener espaciamiento entre todos nosotros, ¿no? Bueno, bienvenidos a estas jornadas que hizo la Comisión de Producción, encabezada por Jorge Busiak, y acá tenemos también sus componentes que han trabajado duro en poner unas jornadas de gas natural y de producción no convencional dentro de esta exposición de la Argentina Oil and Gas. Ayer nos referíamos, y se habló mucho sobre todo el tema del gas y de Vaca Muerta, como una necesidad a nivel global de contar con gas natural, mucho más ahora después de la crisis que se provocó por la invasión y la prácticamente destrucción de un país por parte de Rusia, y que ha hecho cambiar geopolíticamente el pensamiento de muchos países, ¿no es cierto? Es muy probable entonces que Argentina tenga enormes posibilidades de colocar su gas con el que contamos, que lo tenemos en los no convencionales, que lo tenemos en el sur, en el offshore argentino, y que probablemente también podamos descubrir algo de convencional. Y pasar a ser un país exportador. Hoy somos un país, y hemos sido siempre un país que hemos estado autoabastecidos. La palabra autoabastecimiento a mí nunca me gustó mucho, siempre estuvo en la mente de todos, y creo que hoy tenemos recursos que si los explotamos adecuadamente nos van a permitir ser un país exportador de hidrocarburos y entrar dentro, ¿no?, de los países que pueden suministrar energía a otros países que son demandantes de la misma, ¿no?, como puede ser Europa y Asia y Asia-Pacífico. Y dentro de esos fluidos, tanto el petróleo como el gas natural juega un rol importantísimo. Yo hoy comentaba que cuando se reunieron por primera vez en Kioto los países en el primer COP en 1990, hace 33 años, increíble, a discutir cómo reducir las emisiones, dentro de los, no se sabe bien el número, pero más de 150 países que componen el mundo, los 12 primeros países más desarrollados en aquel momento quemaban el 70% del carbón que había en el mundo y eran responsables prácticamente del 70% de las emisiones globales. En el último COP que se reunieron, esos mismos países que crecieron en magnitudes de 3 veces o más, en algunos casos como China, eran responsables de quemar el 80% del carbón del mundo, responsables de más de las 3/4 partes de la concentración de emisiones en la atmósfera y son hoy responsables de más de las 3/4 partes de las emisiones que hay de dióxido de carbono o dióxido de carbono equivalente. Entonces, el gas natural, en ese sentido, es el fluido que puede cumplir un rol fundamental, ¿no?, para ir desplazando el carbón y para otros usos que permitan bajar las emisiones que estamos teniendo hoy en día. Emisiones cuya responsabilidad, vuelvo a repetir, no es de Argentina, sino es de los países desarrollados. Argentina tiene una necesidad enorme de desarrollarse y uno de los pilares fundamentales que va a tener Argentina para el desarrollo es el gas y el petróleo, el desarrollo de Vaca Muerta, ojalá que el desarrollo del offshore del sur y ojalá que las esperanzas que tenemos también y las expectativas que hay con respecto al offshore en la cuenca norte del Atlántico argentino también den sus resultados. Eso le va a dar a Argentina el vuelo que necesita para poder combatir la pobreza, que es el primer objetivo que tiene que tener el país, ¿no?, para luego empezar a pensar en temas de carbono neutro. Entonces, agradezco a la Comisión de Producción que este tema tan importante sea hoy y mañana tratado acá, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de posibilidades que puedan ofrecer y cuáles son y cómo vencer todas las barreras que hoy tenemos para un desarrollo completo de estos recursos en el futuro. Así que les doy la bienvenida a estas jornadas y los dejo con el presidente de la Comisión de Producción, Jorge Busiak. Muchas gracias.
Bueno, siguiendo en línea con las palabras de Ernesto, desde la Comisión de Producción nos pareció importante focalizar el tema en dos días, dos jornadas, uno hablar sobre el gas, otro hablar sobre el desarrollo y puesta de valor de los recursos no convencionales. Como ustedes saben, hoy contamos con una ventaja única, tenemos las reservas, la productividad de los reservorios está aprobada, es igual o superior a los mejores plays internacionales. También contamos con la capacidad técnica y también con la capacidad intelectual. Para estas jornadas hemos convocado a reconocidos profesionales de la industria, actores de la industria, y la idea es que la transferencia de ideas y el debate constructivo sean los puntos destacados de estas jornadas. Bueno, con esto damos por iniciadas las jornadas. Bueno, buenos días. Gracias por estar presente. Estas mesas que arrancan temprano siempre son las más remolonas, pero tenemos un público numeroso. Bueno, vamos a dar inicio a estas sesiones que no pueden ser más oportunas. En este momento vamos a hablar de la infraestructura de transporte de gas, del tratamiento, del midstream, tan importante como una actividad novedosa a cargo de terceros y sacando esa tarea de la cabeza de los responsables del upstream, y finalmente también el almacenamiento subterráneo de gas va a ser uno de los temas que vamos a desarrollar. No voy a decir más nada porque ya quienes me han precedido en la presentación y yo no haría más que repetir lo que ya han dicho. Así que vamos a dar inicio comenzando con el ingeniero Oscar Sardi. El ingeniero Oscar Sardi tiene un título de grado de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Rosario y luego una especialización en gas natural del Instituto del Gas y del Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Tiene una extensa, aunque es muy joven, trayectoria en la industria del gas natural y solo por mencionar los casi últimos 30 años se ha desempeñado en Transportadora de Gas del Sur, donde ha tenido funciones gerenciales en el área operativa, ha llegado a ser director de operaciones de la compañía y desde el año 2019 es el número 1 de la compañía, es el CEO de Transportadora de Gas del Sur. Así que sin más preámbulos, lo invito a Oscar al escenario. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En principio, la verdad que me siento extraño no estar detrás de una camarita, así que festejo que podamos estar todos juntos compartiendo este gran momento en la Argentina Oil and Gas. Agradecer también a YPG la oportunidad de compartir con todos ustedes esta presentación que estará focalizada en mostrar un breve panorama del contexto del suministro actual de gas natural y el rol preponderante que jugará la infraestructura de transporte de gas en el futuro desarrollo energético de nuestro país. Ahora sí. En este primer slide lo que intento mostrar es la cadena de valor del gas natural, donde bueno, se tratan de juntar la producción con el consumo a través de diferentes eslabones, dentro de los cuales, en el cuadro central, lo que intento compartir con ustedes son las distintas actividades que desarrollamos en TGS, partiendo desde el midstream, como decía, avanzábamos recién en la presentación, el transporte de gas desde las distintas cuencas, en el caso de TGS, desde la cuenca austral, la cuenca del Golfo San Jorge, cuenca neuquina, para llegar a los centros de mayor consumo. También nos dedicamos a todo lo que es el procesamiento y comercialización de los derivados del gas natural como el etano, propano, butano y gasolina. Y finalmente algo cross a toda la compañía, que son las comunicaciones, para lo cual tenemos una empresa de comunicaciones que tiene el nombre de Telcosur.
Esta diversidad de servicios que desarrolla la compañía, bueno, refuerza nuestro posicionamiento a lo largo de la mencionada cadena de valor y permite ofrecer a nuestros clientes soluciones integradas y competitivas. Bueno, ya poniendo foco en lo que es Vaca Muerta, entiendo que ya creo que a esta altura está fuera de todo cuestionamiento el potencial que tiene Vaca Muerta y la cantidad de reservas naturales disponibles en dicha formación, que se constituyen no solo en una fuente de recursos que permitirá alcanzar el autoabastecimiento de nuestro país, además se proyecta con un enorme potencial, como venimos escuchando en todas estas jornadas, para convertirse claramente en el pilar de crecimiento tanto económico como social de nuestro país. En esa convicción, TGS comenzó a trabajar ya hace varios años buscando alternativas que contribuyan al objetivo país que acabo de mencionarles, asumiendo claramente un rol protagónico en Vaca Muerta a través de la actividad midstream que prestamos a los productores, soportados, por supuesto, en nuestra experiencia y know-how. Hoy podemos decir con orgullo, luego de todo el tiempo transcurrido, que todo esto se ha hecho realidad, permitiendo convertir a TGS en el primer midstreamer de Vaca Muerta. Haciendo un poco de historia ya, en el año 2019 logramos habilitar en Vaca Muerta una infraestructura midstream que la conocemos como Sistema Vaca Muerta, apta para captar 60 millones de metros cúbicos de gas por día a través de un sistema de gasoductos de alta presión cuya traza y diseño permite el ingreso de la producción de los bloques ubicados tanto en la zona norte como sur de dicha formación, y una planta de acondicionamiento al final de este gasoducto que permite reinyectar gas a los sistemas regulados de TGS y TGN en condiciones de calidad. Claramente la concreción de este objetivo, que les decía hoy se ha hecho realidad, implicó para TGS superar muchos desafíos, dado que se trataba de una decisión de riesgo, de recupero, de una inversión inicial próxima a los 300 millones de dólares, sin tener asegurada la contratación de los volúmenes de largo plazo. Sumado a ello el desafío que implicó conseguir la concesión de transporte de gas a través de la Ley de Hidrocarburos, tema que por supuesto se logró gracias a la colaboración y decisión del gobierno de Neuquén, que nos habilitó a operar este sistema por un tiempo de 35 años. Esta primer planta de acondicionamiento, cuya imagen están ahora viendo, es una planta que tiene un diseño de 5 millones de metros cúbicos por día y que, además del acondicionamiento propiamente dicho, tiene instalaciones de almacenamiento de gasolina y despacho de dicho producto, dado que dicho producto es de propiedad de los productores. Ya en un tiempo, digamos, la cronología del avance de la planta en cuanto a su crecimiento, el año 2020, producto de la pandemia, claramente no tuvimos posibilidades de desarrollar ningún tipo de actividad adicional a la que ya veníamos haciendo, pero sí en el 2021 generamos determinadas ampliaciones en la planta que permitió aumentar esa capacidad inicial de 5 millones de metros cúbicos día a 7,7 millones de metros cúbicos por día. Este año, durante este invierno, se sumarán 2 módulos adicionales actualmente en ejecución que permitirán alcanzar un total de 14,5 millones de metros cúbicos días de gas, prácticamente duplicando lo que es la capacidad adicional de acondicionamiento, dando de este modo solución al incremento de producción proveniente de los bloques ya conectados a nuestro sistema, pero también de nuevas áreas que se conectarán durante este año de productores interesados en recibir los servicios de TGS. Continuando con nuestra visión inicial de anticiparnos a las necesidades de los productores para que el midstream no se constituya en un cuello de botella del desarrollo del upstream, ya hemos encarado la construcción del 4º módulo de acondicionamiento que permitirá alcanzar una capacidad, como ven en pantalla, de 21 millones de metros cúbicos días
aproximadamente. También en este caso, la capacidad disponible adicional dará respuestas a las previsiones de incremento de producción de nuestros clientes actuales y de nuevos bloques que se conectarán, si recuerdan la imagen inicial, a lo que es el tramo norte de nuestro sistema Vaca Muerta. Este cuarto módulo tiene la particularidad de ser una planta criogénica que en su primera etapa funcionará bajo la modalidad de acondicionamiento y será fácilmente convertible a la modalidad procesamiento, agregando instalaciones, además de las propias del proceso, a todo lo que es el fraccionamiento y almacenamiento de los productos que se van a extraer, que en este caso es propano y butano. El gas de Vaca Muerta tiene la particularidad de tratarse de un gas altamente rico, con gran contenido de hidrocarburos licuables, y, por cierto, la instalación de este módulo, una vez convertido a procesamiento, dará respuesta al interés de los productores de capitalizar el valor de los líquidos, contribuyendo al desarrollo competitivo del upstream. El desafío entonces que enfrentamos hoy en TGS es lograr acuerdos de volúmenes con los productores para decidir la conversión a procesamiento y encarar entonces en el menor tiempo posible las inversiones que correspondan. Comparto con ustedes acá un gráfico que permite visualizar la evolución creciente de los volúmenes de ingreso al sistema Vaca Muerta a partir de su habilitación en el año 2019, donde pueden ver un máximo de 10 millones de metros cúbicos de inyección que ocurrió en el año 2021, en este invierno pasado, y que está principalmente asociado, ¿sí?, a los incentivos de desarrollo otorgados por el gobierno a los productores a partir del Plan Gasar. Acá destaco que esto muestra con claridad que el crecimiento fue posible por contar con una infraestructura de gasoductos en nuestro sistema Vaca Muerta que no impuso ningún tipo de restricciones y el adelantamiento de inversiones de acondicionamiento que dieron respuestas rápidas a las decisiones de incremento de los productores. Continuando con ese modelo y estrategia de negocios, los módulos de acondicionamiento en curso que vemos en pantalla, 2, 3 y 4, permitirán asegurar el ingreso adicional del gas, tanto para cubrir las necesidades de la infraestructura actual de transporte, como también la primera etapa del denominado gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, esto simplemente para mostrar que TGS no solo está en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, sino que también realiza servicios de captación, compresión y acondicionamiento en otras locaciones de la provincia de Neuquén, ¿sí?, dando, por supuesto, respuesta con inversión a las necesidades incrementales de los productores. En síntesis, estamos convencidos que la infraestructura de TGS, hablando siempre en midstream, viabilizó en gran parte el ingreso inmediato de la oferta del Plan Gasar a los sistemas de transportes regulados, demostrando así que si se trabaja con planificación, integrados con todas las empresas del sector, gremios y gobierno, lograremos contribuir sin duda al desarrollo de la industria energética de nuestro país. En este esquema, como ven, nuestro país, con los dos sistemas de transporte de gas, TGN, TGS, y en los laterales van a haber cuadros que en línea azul reflejan las inyecciones en cada una de las cuencas y en línea punteada naranja la capacidad en esos puntos que tienen los sistemas de transporte para, por supuesto, transportar gas natural. Si vamos abajo a la derecha, vamos a ver la cuenca sur que suma tanto Austral como Golfo San Jorge y van a ver que prácticamente el gap que tenemos entre la inyección que ocurre promedio diariamente respecto a la capacidad que tiene nuestro sistema es realmente importante y es del orden de los 13 millones de metros cúbicos por día. Lo mismo si vamos al norte, fíjense en que a la izquierda, en la parte superior, la suma de la cuenca norte más la inyección de Bolivia también
nos demuestra que hay una capacidad ociosa en cuanto a la capacidad que tienen los gasoductos respecto a la inyección que hoy se está registrando. Bolivia, refuerzo esto, seguramente Daniel después lo tratará con más detalle, pero bueno, viene cayendo también. Entonces, ambas cuencas están mostrando caídas importantes en cuanto a las inyecciones, a diferencia de lo que es la cuenca neuquina, que está en la parte izquierda inferior, donde pueden ver cómo ya la inyección ha alcanzado el máximo de transporte de ambos sistemas, tanto de TGN como TGS. En síntesis, los faltantes de gas del norte y del sur, como ven los dos barcos ahí, uno en Escobar con LNG, que reinyecta, por supuesto, regasifica gas para cubrir las necesidades del norte, y el otro barco en Bahía Blanca, bueno, han permitido entre ambos, más el agregado de Neuquén, cubrir estas necesidades faltantes de gas, producto de lo que no se está inyectando en la cuenca norte y sur. En este esquema vemos un poco la oferta de gas en el mes de julio de los años 19, 20 y 21, y digamos, para destacar cómo la producción local ha venido cayendo a partir de la caída de lo que mencionaba anteriormente, la cuenca norte y la cuenca sur, y cómo Neuquén está ya en su límite con necesidades, por supuesto, de infraestructura. Lo mismo pasa en el tema de importaciones, donde Bolivia ha mostrado a través del tiempo que viene cayendo también en su inyección. Y bueno, todo esto está cubierto principalmente por el barco que está en Escobar y durante el periodo de invierno, 3/4 meses, por el barco que está en Bahía Blanca. En síntesis, todo esto lo que nos está mostrando es la imperiosa necesidad de construcción de un nuevo troncal que capte la producción incremental de Vaca Muerta con el fin de suplir con gas nacional el faltante de gas registrado en el resto de las cuencas locales, sustituir importaciones, desarrollar el mercado interno y también el de exportación. Pasando a este ya nuevo gasoducto, a partir del reciente decreto 76, el Gobierno ha dado señales positivas, delineando un marco normativo que permitirá iniciar la pronta ejecución del nuevo gasoducto por parte de IASA, en este caso, que va a ser el comitente de la obra, que se complementará con otras obras que se realizarán tanto en el sistema regulado de TGS como también en el sistema regulado de TGN, constituyendo claramente un hito relevante que permitirá dar inicio al desarrollo en escala de Vaca Muerta, algo tan importante que venimos escuchando y que nunca termina de despegar, para reducir de ese modo la dependencia de Argentina a la importación de energéticos destinados a asegurar el abastecimiento interno y a generar, por supuesto, alternativas para la exportación. Bueno, este es el proyecto del nuevo gasoducto. En primer lugar, permítanme compartir con ustedes el orgullo y satisfacción que todos los integrantes de TGS sentimos con la opción de la traza finalmente elegida por el Gobierno para llevar adelante este nuevo gasoducto. TGS impulsó en el año 2018 esta propuesta soportada en la fuerte convicción de que se trataba de la alternativa técnica y económica más conveniente para nuestro país. Y ver esto hoy, que está a pasos de convertirse en realidad, realmente es algo que nos llena de orgullo a todos aquellos que trabajamos en este proyecto. El nuevo gasoducto tiene, como pueden ver ustedes, conexión con los dos sistemas de transporte, tanto el de TGS como el de TGN, accediendo así a todas las áreas de demanda y usuarios. Destaco también las bondades por su posicionamiento para acceder a la exportación regional e internacional del LNG, además de aprovechar las capacidades ociosas existentes en el sistema TGS del orden de los 13 millones de metros cúbicos disponibles entre Bahía Blanca y Buenos Aires y 14 millones de metros cúbicos días disponibles entre Rosario y Buenos Aires. Esto permite transportar gas con muy baja inversión y por eso que fue tan importante esta traza, porque aprovecha capacidad ociosa que tenemos en ambos sistemas de transporte. El proyecto está conformado por dos tramos
de gasoductos. Ustedes pueden ver ahí las características de cada uno de los tramos, que está compuesto entre Tratayén-Saliqueló, que va a ser la primera etapa que vamos a ver a continuación, y Saliqueló-San Jerónimo, o algún punto que puede ser Tío Pugio, puede ser San Nicolás, y que en algún momento se definirá exactamente en qué punto de TGN conectará esta segunda etapa. Claramente tiene una serie de beneficios muy importantes que los tienen sobre el cuadro a la derecha, pero que básicamente la sintetizo fundamentalmente en la reducción de importaciones, con lo que significa desde el punto de vista tanto en la balanza comercial, porque genera además exportaciones, como también en lo que es todo el terreno fiscal por la diferencia de precios que hoy hay en el mercado internacional respecto a lo que se puede producir localmente. Pero también genera la posibilidad de llevar adelante proyectos como petroquímicos en Bahía Blanca, que algunos de ellos llevan demorados más de 3 años por falta de gas. Proyectos realmente importantes, muy importantes para el país, que también generan a través de esos proyectos salida del gas en materia prima con ingresos importantes para todo el país. El principal desafío, entonces, que tenemos que enfrentar será ahora concluir la primera etapa, que aportará 11 millones de metros cúbicos por día y que incluye este primer tramo de gasoducto Néstor Kirchner que une Tratayén con Saliqueló y que no habilitará en esta primera etapa la compresión que el gasoducto va a requerir. Además, se complementa, lo pueden ver en líneas de punto, sobre el gasoducto actual de TGS, un loop de 29 kilómetros. Con eso se completaría lo que hoy conocemos con Neuva 2. Bueno, en paralelo al Neuva 2 se fue construyendo en el tiempo un Neuva 3, que para cerrar completamente entre Bahía Blanca y Buenos Aires está faltando 29 kilómetros que lo va a incluir esta obra. Y finalmente se completa todo esto con una conexión entre el sistema de TGS y el sistema de TGN a través del gasoducto conocido como Mercedes Cardales. Esto va a permitir que podamos transferir de estos 11 millones de metros cúbicos por día, parte al sistema TGN y así cubrir toda la zona del litoral con gas proveniente de Vaca Muerta. Bueno, la idea es que a fines del año 23, principio del año 24, ya con las estaciones de compresión en operación, asumimos que va a haber una estación seguramente en Tratayén y otra que todavía se está discutiendo a nivel gobierno si va a estar ubicada a mitad de camino de dicho tramo o directamente en el punto final en Saliqueló. El volumen que inicialmente fue de 11 millones de metros cúbicos por día va a aumentar a 22 millones de metros cúbicos por día. La ampliación que hablábamos anteriormente sobre el sistema de gasoductos permite adicionar al sistema actual de TGS 9 millones de metros cúbicos por día. Recuerden que veníamos con una capacidad ociosa de 13 millones de metros cúbicos por día. Si le agregamos ahora obra por 9 millones de metros cúbicos, nos permiten que los 22 millones que vienen de Vaca Muerta puedan ingresar al sistema de transporte de TGS. Y de esta manera hay 9 millones que van a poder ser transportados hasta GBA a través de estas ampliaciones y posteriormente al sistema de TGN a través del gasoducto Mercedes Cardales para compensar eventuales disminuciones de gas desde Bolivia. El resto del aporte, ¿sí?, cuando los 13 millones de metros cúbicos adicionales podrán satisfacer demandas incrementales que se registren en dicha zona y o reemplazar en el periodo invernal las inyecciones de la terminal de Bahía Blanca que actualmente suplen el déficit de la cuenca sur durante ese periodo del año. En verano, al disminuir los consumos residenciales, el sistema contará con saldos de transporte para neutralizar disminuciones de gas de Bolivia y reforzar entonces sí el suministro a la generación eléctrica y al mercado regional. Esta primera etapa es de gran contribución a la balanza
comercial de Argentina por la magnitud de sustitución de importaciones y también el potencial exportador en verano a los países vecinos, contribuyendo con precios que son no los que hoy se están manejando a nivel internacional, sino precios más bien conservadores. Estimamos una balanza comercial favorable del orden de los 1.900 millones de dólares, que claramente supera el costo de esta primera etapa, ¿no? Del mismo modo, tiene beneficios fiscales que van a generar para el país ingresos por más de 900 millones de dólares. Ya entrando en conclusiones y como síntesis de esta presentación, claramente la capacidad del sistema de transportes de Neuquén se encuentra saturada. Las obras del programa Transportar, que sacó recientemente el gobierno, constituye un hito relevante que permitirá dar inicio al desarrollo del enorme potencial de las reservas no convencionales y, por supuesto, reducir la fuerte dependencia de las importaciones que hoy enfrenta Argentina para asegurar de ese modo el suministro al servicio público tanto de gas como de electricidad. Adicionalmente, el nuevo gasoducto fomentará el desarrollo del mercado interno a partir de nuevos emprendimientos, tanto industriales como petroquímicos y de liquefacción, que viabilizarán el acceso al mercado internacional, además de LNG, y otorgará escala, que es lo más importante, para la explotación de vaca muerta a precios competitivos. La concreción de la primera etapa, que estará habilitada en el muy corto plazo, ya hará visible el beneficio en términos de generación de divisas, ahorros fiscales y también algo tan importante, generación de empleo. El desarrollo de vaca muerta demandará inversiones extraordinarias en el upstream y en infraestructura midstream, mano de obra, servicios y equipamiento por parte no solo de los productores, sino también de todas las empresas de servicios, contribuyendo también esto al desarrollo y crecimiento de las economías regionales. Y finalmente, en este contexto, TGS continuará cumpliendo con su estrategia de anticiparse a las necesidades de sus clientes para disponibilizar infraestructura que permita explotar al máximo todo el potencial energético disponible en Vaca Muerta, reforzando de este modo nuestro posicionamiento como primer midstreamer de Argentina. Muchas gracias. Las preguntas, vamos a terminar la presentación tuya y la de Daniel. Ok. Y después hacemos, son muy complementarias, y luego hacemos una segunda tanda de preguntas después de la exposición de María Victoria. Así que, Carlos. Bueno, ok. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar la bienvenida a Daniel Riedelenner. Daniel es ingeniero industrial graduado en el ITBA, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y posee un Master of Science en Management en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde enero del 2008 es director general de TGN, donde ingresó en 1992 y ocupó distintas posiciones de liderazgo. Previamente se desempeñó en distintas funciones en la organización Techint. Actualmente forma parte de la comisión directiva del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible y del Centro Argentino de Ingenieros. Daniel está casado, tiene 3 hijos y 2 nietos. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a ustedes por acompañarnos y al IAPG por confiar nuevamente y volver a invitarnos a este escenario. A ver, una conferencia, una charla sobre transporte, tratamiento y almacenamiento tiene muchos temas a tocar.
pero creo que hay uno que es excluyente en estos días, que Oscar lo presentó en profundidad y yo voy a tratar de hacer una ponencia complementaria. Y tiene que ver con la nueva infraestructura de transporte que el Gobierno Nacional está encarando y que ya está en marcha con la licitación para la compra de cañería que fue lanzada hace un par de semanas. No estamos hablando solamente de nueva infraestructura de transporte, estamos hablando de varios vectores complementarios que están asociados a poder desarrollar el gas de vaca muerta. Estamos hablando de nuevas industrias que podrán ser abastecidas, estamos hablando de reducir importaciones, aumentar exportaciones y por ende mejorar la balanza comercial de la Argentina en un momento que es relevante para el país mejorar su balanza comercial. Y estamos hablando de una motorización de inversiones muy grande en toda la cadena gasífera, desde el upstream, el midstream y los consumos finales. Así que voy a empezar presentándoles muy brevemente TGN y después voy a compartir con ustedes algunos estudios internos que hicimos en TGN para terminar de confirmar que es absolutamente necesario y conveniente esta nueva infraestructura de transporte que se está encarando. Lo que ustedes ven ahí es la ubicación geográfica del sistema de TGN. TGN tiene un sistema propio de 6.800 kilómetros, pero en total opera y mantiene 11.000 kilómetros de ductos. La diferencia son terceros que nos han confiado operar y mantener sus sistemas de transporte. Estamos vinculados, como se puede ver ahí, a varios países vecinos, sea conductos que se diseñaron para exportar, para importar o que han tenido ambos flujos en su historia. Me refiero a los vínculos con Uruguay, a través de la provincia de Entre Ríos, con el vínculo con Brasil, a través del gasoducto de transportadora de gas del Mercosur, que llega a Paso de los Libres y Cruz Uruguayana. Me refiero al vínculo con Bolivia y a los distintos vínculos con Chile, sea en el norte, en el centro o en el sur. TGN tiene 660 colaboradores que están distribuidos aproximadamente la mitad en la ciudad de Buenos Aires y el resto en 30 locaciones que están distribuidas en la vasta geografía por la cual nosotros transitamos nuestro día a día. Tenemos también 390.000 HP de potencia instalada en 21 plantas compresoras, 20 propias y una también bajo un servicio de operación y mantenimiento. Bueno, abastecemos a 8 de las 9 distribuidoras y diariamente movemos el equivalente al 20% de la matriz energética de la Argentina. Bueno, este gráfico, este cuadro creo que resume lo que les estuve diciendo. Este año estamos cumpliendo 30 años y tenemos 130 clientes y no mucho más. Así que vamos ahora a algo más relevante, que es compartir con ustedes el análisis que hicimos internamente para validar la necesidad de un nuevo sistema de transporte y para entender también la potencialidad de vaca muerta desde el punto de vista gasífero. Creo que veníamos acostumbrados a pensar de cierta forma, de una forma muy asociada a un sistema radial de transporte, y esto está cambiando, y lo vamos a ver ahora. Lo que ustedes ven acá es cómo fue evolucionando la demanda gasífera de Argentina en los últimos 10 años. Y que sea demanda gasífera no significa que fue abastecida con gas natural. Fue abastecida con gas de cuencas argentinas, fue abastecida con gas de Bolivia, fue abastecida con GNL, pero también fue abastecida con combustibles líquidos. Y si se quiere, fue abastecida con importación de energía eléctrica desde Brasil. Esto lo ponemos así porque cuando queremos pensar desde cero cuál es el potencial gasífero de vaca muerta, tenemos que poner el total de la demanda y no solamente el gas que se fue produciendo, porque esto tuvo un techo por distintas razones en los últimos años. Lo que podemos ver acá, ya sacando del gráfico lo que fue el abastecimiento de Bolivia, de GNL y de combustibles líquidos, es el gap que tenemos entre la producción de Argentina y esa demanda total.
Demanda que uno puede decir, bueno, la verdad es que fue bastante estable en los últimos años. Este gráfico fue calculado con promedios semanales, con lo cual hubo picos mayores, pero están neteados por haber tomado promedios semanales. Pero estamos viendo un pico del orden de los 180 millones de metros cúbicos y un abastecimiento que en agosto de este año estuvo en 123 millones de metros cúbicos. 107 inyectado directamente a gasoducto y unos 16 millones más de consumos en boca de pozo, de los cuales 13 fueron en la zona neuquina y los otros 3 entre Tierra del Fuego y el norte. Pero en concreto empezamos a ver cuál es el gap que Vaca Muerta tiene para abastecer, porque la realidad es que más allá de algunos desarrollos que podrá haber en la cuenca austral, la cuenca norte tuvo una baja muy significativa y no hay desarrollos nuevos. Y la importación de Bolivia, como ya mencionó Oscar, también viene cayendo fuertemente. Lo que nosotros hicimos fue una estimación al año 2025 de cuál podía ser la demanda. Partiendo de esta demanda del 2021, hicimos una proyección de crecimiento de demanda propia al 2025. La hicimos, creo que bastante moderada, consideramos un 2% de crecimiento, teniendo en cuenta proyecciones de Camesa que marcan un 2,5% de crecimiento de la demanda eléctrica y para el resto de la demanda tomamos un 1,6%. Esto nos da un promedio del 2%, con lo cual en términos brutos son unos 15 millones de metros cúbicos. Pero cuando uno pone ese crecimiento de demanda y pone la potencialidad que tienen los mercados regionales, nos encontramos con esto, que entre la situación de abastecimiento que tuvimos en el pico del 2021 y la que podríamos tener en el 2025, hay un gap de 100 millones de metros cúbicos. Sé que en este momento alguno está pensando que soy un exagerado, pero la verdad es que si quieren hacer una cuenta muy rápida, pueden decir que Bolivia dejó de aportar unos 20 millones de metros cúbicos, que en los picos estamos consumiendo 35 millones de GNL y que tenemos una demanda regional cercana a los 30 millones de metros cúbicos, más el eventual crecimiento de demanda que les mencioné del orden de los 15 millones. Esos son números muy groseros, tampoco tiene sentido pensar que vamos a tener que poner 100 millones más al 2025. Esto simplemente nos da un contexto de la potencialidad que tenemos y nos permite pensar que esta década puede ser una década muy significativa para el gas argentino y en particular focalizada en Neuquén y en particular focalizada en Vaca Muerta. Ernesto decía en su introducción que el término autoabastecimiento es un término que hay que manejarlo con cuidado y yo coincido. Probablemente el ideal para Argentina no sea el autoabastecimiento, sino un mix de abastecimiento eficiente. Pero eso está para un nuevo estudio de un poco más de detalle. Acá, este primer gráfico muestra la potencialidad en términos de volumen. Vamos a ver ahora la potencialidad en términos económicos. Lo primero que quiero mostrarles, y por favor tomen estos números en forma relativa. Estos son estudios internos, pueden ser optimizados, pero lo que quisimos analizar es cuál fue el costo de abastecer la demanda que les mostré hace un minuto en el 2021 y cuál puede ser el costo para el 2022 en un año que tiene dos singularidades muy marcadas. La primera se dio antes de la guerra que estamos viendo desde hace 3 semanas. La primera tuvo que ver con lo que a mi juicio es una transición energética no planificada adecuadamente que terminó impactando muy fuerte en los precios del GNL. El segundo impacto sí tiene que ver con la situación de conflicto que estamos viendo en Europa en estas últimas semanas, que potenció la suba de precios. Fundamentalmente, bueno, no fundamentalmente, en el crudo y también en el GNL. Lo que nosotros hicimos acá fue considerar para el GNL los precios que marcan los mercados de futuro. Todos saben que los mercados de futuro son sumamente volátiles, pero tomamos los que estaban vigentes hace menos de una semana cuando preparamos esta presentación, que estaban en el orden de $33 por millón de BTU para este invierno. Por
decisión propia no quise poner los mismos precios de futuros para el Brent, que estaban arriba de los $100, y puse una estimación más conservadora de $80. El Brent impacta, como ustedes saben, en los precios del gasoil, del fuel oil y también del gas de Bolivia, que tiene una fórmula asociada a una canasta de combustibles líquidos. Lo que estamos viendo acá es que en el 2022 Argentina va a tener que afrontar para abastecer su demanda alrededor de $5.000 millones adicionales. Si queremos ver esto para el 2025, hicimos una cuenta parecida con 3 escenarios. Los 2 primeros tienen en cuenta qué hubiese pasado si no se estaría encarando la nueva infraestructura de transporte como sí se está haciendo. Y el tercero, si hubiese infraestructura de transporte para el 100% de la demanda. Con lo cual, como ustedes ven, ninguno de los 3 casos es real, pero lo que intenta es mostrar ese diferencial importante, y ahora se los muestro, para ver por qué se justifica empezar a pensar en nueva infraestructura de transporte y por qué es correcta la decisión y el camino que está tomando el gobierno. El primer cuadro lo que incluye, además de valores internos de gas argentino a valores de Plan Gas, no lo dije en el cuadro pasado, pero también la parte azul del gráfico está valorada a valores de Plan Gas y tiene en cuenta valores de futuros para el 2025, tanto de GNL como de petróleo crudo. Los futuros para el 2025 de GNL están en el orden de $11 por millón de BTU. Pero también se dan cisnes negros como se está dando este año y dijimos, ¿qué pasaría si se repitiese el escenario de precios que consideramos en el gráfico anterior y tuviésemos valores de $80 de crudo y 33 de GNL? Bueno, ahí ustedes pueden ver los valores. Para mí lo más significativo es mostrar que teniendo un abastecimiento con gas local, ambos valores se reducen sensiblemente. Como les decía, el escenario del 2025 seguramente va a ser un escenario mixto, pero va a ser con un volumen de GNL muchísimo menor y con volumen de líquido probablemente nulo o muy pequeño. Es decir, tanto desde el punto de vista volumétrico como de precios a pagar, creo que es muy razonable y es muy conveniente la decisión de avanzar con una nueva infraestructura de transporte. Déjenme ahora compartir o recordar más que compartir, lo que son los vínculos que tiene la Argentina para exportar o importar energía. Y acá me estoy refiriendo a gasoductos, electroductos o terminales de importación de gas natural licuado. Lo que ustedes ven acá, y lo repaso rápidamente de izquierda a derecha, es la regasificadora de Bahía Blanca, Cruz del Sur, que exporta a la zona de Montevideo, la regasificadora en Escobar, el cruce Colón-Paysandú, la hidroeléctrica de Salto Grande, el caño de TGM que mencioné que va a Paso de los Libres, Garabí como conversor eléctrica, Yacyretá, el gasoducto Juan Azurduy que nos vincula con Bolivia, los 3 vínculos que hay con el norte de Chile, 2 gasoductos, Norandino y Atacama y el electroducto de Interandes, Gas Andes, Gas Pacífico y Metanex. Es decir, tenemos una infraestructura que nos vincula regionalmente muy importante y creo que llegó el momento de maximizarla y de aprovecharla a full. Incluso utilizar el vínculo con Bolivia para exportar directa o indirectamente a Brasil. Cuando digo directamente es mandando moléculas, cuando digo indirectamente es swapeando gas a través de Bolivia. Voy a hacer un zoom, no voy a profundizar porque justamente coordinamos con Oscar para no mostrar los dos lo mismo. Este es el ámbito donde se va a desarrollar el nuevo gasoducto. Lo que ustedes ven acá es la infraestructura que está en las 2 primeras etapas. Oscar bien indicó cuál es la primera etapa, que es el tramo Tratayén-Saliqueló y el gasoducto Mercedes-Cardales y los loops en TGS, pero en las 2 primeras etapas se incluye también algunos loops sobre el centro-oeste y la reversión del gasoducto norte para poder suplir lo que Bolivia ya hoy no nos está suministrando y que entendemos que va a seguir bajando. Si nosotros vemos esto, este probablemente sea
el escenario que vamos a estar viendo el 2025 con el nuevo gasoducto, y lo que quiero mostrarles son los flujos de gas, y en particular quiero hacer hincapié en algunos lugares. Perdón, se fue sola. En particular quiero hacer hincapié en el tramo Rosario-Buenos Aires, que pasa a ser, que ya hoy es un tramo bidireccional, pero con la incorporación del Mercedes Cardales va a tener una bidireccionalidad mayor. Hoy puede traer 18 millones entre Rosario y Buenos Aires, va a poder subir entre 14 y 15 de Buenos Aires a Rosario y desde ahí hacia el norte. Y la otra flecha que me parece muy importante son los 19 millones que van a ir de sur a norte sobre el gasoducto norte, lo que les mencionaba recién como reversión del gasoducto norte. Yo empecé diciendo que veníamos acostumbrados a pensar todo este sistema en forma radial. Teníamos gasoductos que confluían sobre el mayor centro de consumo, que era la zona Rosario-Buenos Aires y Buenos Aires. Esto está cambiando. Vaca Muerta va a ser quien envíe gas hacia el norte, quien venga hacia los centros de consumo, ya no por dos gasoductos o por dos sistemas de gasoducto como eran el Neuwa y el Centro-Oeste, sino por un tercero y con una vinculación muy fuerte, porque este nuevo sistema va a ir Neuquén, TGS, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y de ahí hacia San Jerónimo o algún otro punto que se termine definiendo en el sistema de TGN. Por último, para cumplir con los plazos y para introducir un tema importante, quiero mencionar algunos de los desafíos regulatorios que se nos vienen por delante. Hoy estamos muy focalizados en la nueva infraestructura y en la construcción, y es un tema apasionante para todos los que nos gusta y somos ingenieros. Pero la verdad es que regulatoriamente tenemos muchos desafíos. Y acá, como les dije, menciono algunos. Tarifas para la nueva infraestructura. Esta nueva infraestructura, por más que sea financiada por el gobierno, va a tener que ser repagada y va a tener que tener algún esquema tarifario que esté en consonancia con el esquema actual. Contractualización de la nueva capacidad. ¿Quiénes van a ser los off-takers de la nueva capacidad de transporte? Tarifas bidireccionales. Este es un tema que comenzamos a hablar hace varios años con el Enargas, pero ahora se impone y creo yo que el contexto de la próxima revisión tarifaria integral que el Enargas ya encaró y que va a tener lugar en el 2022 es el contexto adecuado para definir tarifas bidireccionales, como por ejemplo en el tramo Rosario-Buenos Aires. Servicios de parking, porque este es otro tema importante. Entre TGS y TGN tenemos un line pack que supera los 300 millones de metros cúbicos y tenemos capacidad de hacer parking de gas y el Enargas ya está iniciando el análisis de este tema. En síntesis, creo que tenemos una década por delante sumamente desafiante. Creo que el camino que se ha iniciado es el camino correcto. Hay mucho más por hacer porque, como ustedes vieron, la demanda potencial es mucho más alta que los 40 millones que este gasoducto va a poder abastecer. La demanda regional vuelve a ser una demanda significativa a tener en cuenta y tenemos todo un trabajo muy arduo desde el lado regulatorio para que esto funcione armoniosamente. Bueno, confío, sí, estar en tiempo y haber aportado algo. Les agradezco mucho. Bueno, ahora vamos a dar un espacio de unos 5 minutos para preguntas del público. Van a ser realizadas a viva voce, o sea, levanten la mano y les van a acercar un micrófono para hacerlo. Mientras se acomoda esa situación y piensan algo, yo tengo una primera pregunta que me surgió de la exposición de Oscar. Cuando hablas del último módulo de Tratayén que tiene la capacidad de convertirse en procesamiento, es decir, productora de propano y butano, ¿qué target tiene esa producción y cómo se piensa evacuar esa producción desde Vaca Muerta, digamos? Porque Argentina tiene casi un equilibrio de producción y consumo de gas licuado, eso sería exportable. Sí, en realidad Argentina hoy tiene cubierto su mercado de GLP
y quedan saldos exportables. En el caso de TGS exporta aproximadamente anualmente el 30% en propano, butano y además gasolina, ¿no? Y en el caso particular en el que estamos pensando, el que tiene que tomar la decisión digamos, de valorizar esos líquidos son los productores. Por eso les decía en la presentación que es nuestro gran desafío de los próximos meses. Entendemos que si los productores frente a un gas de la calidad que tiene Vaca Muerta, es de alto poder calorífico, van a querer agregar valor a lo que están produciendo, y estamos convencidos que más temprano que tarde vamos a llegar a acordar contratos de procesamiento en lugar de los de acondicionamiento que hoy tenemos en vigencia. La idea es que el producido, en principio, y no sé si lo saben, pero las compañías que producimos GLP tenemos necesidades de cubrir determinados cupos que se distribuyen, prorratean entre todos los productores, tanto para el plan de la garrafa social como también para lo que es propano por redes. Por lo tanto, hay una parte de esa producción que va a ser seguramente destinado a eso, y hay otra parte de la producción que el objetivo es ubicarlo del otro lado de la cordillera, esto es en Chile, asumiendo que Chile tiene necesidad de GLP y que claramente sería un off-taker importante para los productores, y en bueno, tenemos que trabajar en conjunto con ellos para a su vez, bueno, ayudarlos a que puedan conseguir ubicar este producto. Pero ese es el objetivo. Creo que también es importante para la provincia de Neuquén, que siempre busca que parte de lo que se extrae de Neuquén se pueda producir en dicha provincia. Por lo tanto, creemos que estamos logrando varios objetivos digamos, a partir de la instalación de esta planta convertible de acondicionamiento a procesamiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algún valiente? Sí. Buenos días, ¿qué tal? Quería que me especifiquen, por favor, si creen que los plazos para el incremento en el transporte, entiendo una primera etapa de 11 millones de metros cúbicos, si efectivamente, dado el contexto económico y político, va a ocurrir, entiendo, antes del invierno de 2023, sí. 23. Exacto. Eso por un lado. Luego, algo dijeron, si pueden decir, por favor, cuánto más de esa capacidad mayor de transporte van a utilizar cada una de las dos operadoras. Y por último, si va a haber una revisión de tarifas nueva, de acuerdo a lo que licitó el gobierno, ¿cuál es el objetivo de ambas empresas en cuanto a si van a requerir un nuevo aumento al que ya fue asignado este año para PGN y TGS? Empiezo atrás para adelante porque es lo que me acuerdo. Respecto a revisión de tarifas, el gobierno nos ha dado a Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur un ajuste a partir del 1 de marzo. Bueno, veremos para adelante cómo se desarrolla este tema. Esto es, como decía algún maestro, paso a paso, y bueno, hay que esperar, ¿sí? Claramente las tarifas están muy alejadas del ajuste que realmente tendrían que tener, pero en la situación, en el contexto en el cual estamos las compañías y el país, creemos que fue un paso positivo el que dio, en este caso, el ente regulador del gas, Enargas, en cuanto a tarifas. Respecto a la primera pregunta, te respondo desde el punto de vista técnico. Un gasoducto de estas características en general demanda no más de 15 meses desde el momento que se instala la primera orden de compra, que es la compra de cañerías. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico y en la medida que el flujo, la caja que provee el dinero para llevar adelante la inversión esté disponible, nosotros no tenemos duda que es lograble que el gasoducto, con su capacidad, como mostraba en esta primera etapa, de 11 millones de metros cúbicos día, pueda estar para el invierno de 2023. Y la segunda pregunta, la verdad que no la recuerdo, si la puedes repetir, o si Daniel la tiene, que la conteste. A ver, complemento un poquito el tema tarifario. El Enargas ya hace unos cuantos meses comenzó con un proceso para una nueva revisión tarifaria integral. Y
el plan original es tenerla completada hacia fines de año, con lo cual es bastante prematuro poder conjeturar o dar muchos números acerca de eso. Es un proceso complejo que se lleva profesionalmente y que el Energas lo ha hecho en otras situaciones. Creo que la pregunta que quedó flotando era acerca de la distribución de volúmenes. El nuevo gasoducto, una vez completo con toda su compresión, corregime Oscar, llega a 39 millones de metros cúbicos hasta Saliqueló. Y el tramo de Saliqueló a San Jerónimo es un tramo de 20 millones de metros cúbicos de capacidad. Entiendo, tal vez lo pasé muy rápido, pero cuando llega a Saliqueló, el flujo de gas puede ir de vuelta, directa o indirectamente, hacia Buenos Aires o hacia Bahía Blanca. Y cuando llega a San Jerónimo, puede ir en todas direcciones. Pensemos que acá deja de ser tan relevante el flujo físico como la potencialidad de swapear el gas. Cuando uno llega a un nodo como San Jerónimo, que está vinculado con el centro-oeste, con el norte, con el ramal que va hacia Santa Fe y vincula con el Genea, o con los ramales a Buenos Aires, tenés múltiples posibilidades. No sé si clarifiqué un poquito. Daniel, Bueno, pregunta. no sé si hay una pregunta más, porque si no, no vamos a tener tiempo para la siguiente presentación. Pregunta para Adelante. Daniel. ¿Cuál crees que es la mejor infraestructura para llegar al mercado brasilero, para poder exportar hacia Brasil? Mira, el mercado brasilero lo podés mirar por dos lados. Como infraestructura existente tenemos el vínculo a través de Bolivia. Bolivia tiene una declinación muy marcada, con lo cual yo creo que es la primera vía para llegar. Nosotros en particular promovimos durante mucho tiempo el vínculo entre Uruguayana y Porto Alegre. Ese es un tramo de unos casi 600 kilómetros que aún no está construido, con lo cual ese tramo tiene otras dificultades y tiene consideraciones para su repago distintas que están muy ligadas a la expectativa que uno tenga de los precios a los cuales se va a abastecer la demanda a la cual vos querés llegar. Yo creo que ese gasoducto también es una pieza de infraestructura viable regionalmente, pero está más lejos en el tiempo. Ahora, llegar al mercado de San Pablo indirectamente a través de Bolivia, creo que es algo que se puede hacer muy rápidamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar el pie a María Victoria David, que va a hacer una presentación sobre almacenamiento subterráneo de gas. Este es un proyecto o es un tema que desde hace décadas venimos hablando en Argentina. Lo veo acá a Nino Barone y me acuerdo hace 40 años atrás la traza del gasoducto centro-oeste pasó por Beasley porque Beasley presentaba alguna estructura posible de almacenamiento subterráneo. Bueno, 40 años después, solamente tenemos operativo Diadema, que nos permite recordar al gran Juanjo Rodríguez. Bueno, tenemos a María Victoria David, es ingeniera y además tiene una especialización en gas y petróleo de la Universidad de Buenos Aires. Sus inicios profesionales son en el área de reservorios, en YPF, por supuesto, y actualmente es la jefa de los proyectos de almacenamiento subterráneo. Así que, sin más, adelante, por favor. Bueno, gracias por la invitación, IAPG, y bueno, vamos a tratar este tema, como decimos, es de larga data, pero sirve en el contexto para entender qué posibilidades hay para que los almacenamientos sean una herramienta más para complementar y darle flexibilidad al sistema de transporte, ¿no? y a su vez comercialmente y operativamente. Así que bueno, vamos a citar el impacto que tiene el almacenamiento en el sistema, un repaso por los antecedentes en el mundo y en Argentina, y finalmente los desafíos que tenemos para masificar estos proyectos.
¿Qué es un almacenamiento subterráneo? Básicamente es una instalación que permite acumular gas, almacenarlo por un periodo que se considere necesario. Hablamos de grandes volúmenes en estado gaseoso que permite, entonces se permite captar el gas desde los reservorios, desde los yacimientos, desde las áreas productivas, almacenarlo. Esto se da o se espera que se dé en los periodos de baja demanda, en donde haya excedentes en el sistema, y luego poder producirlos en cortos periodos de tiempo, especialmente en el invierno. Entonces, es una herramienta que sirve y cumple para abastecer esos picos de demanda que ya vimos en los gráficos anteriores, que son muy marcados y que tienen su dificultad para abastecerlos con el gas local. Otro beneficio que genera la existencia de almacenamientos es la posibilidad de ecualizar o acompañar la producción local independizándola de la estacionalidad de la demanda. Sirve como buffer, en definitiva. Entonces, hoy en día, cuando se busca abastecer gas de pico con producción nacional, se ve que en algunos casos no es eficiente porque los yacimientos deberían producir solo para el invierno y cerrarse durante el resto del año. La existencia de un almacenamiento permitiría captar ese gas que se tendría de excedente en el verano. Y decimos que el almacenamiento es un potenciador de la oferta de gas justamente porque a la línea base, a la producción base local de todo el año se le adiciona en invierno la producción de los almacenamientos. Esto es un resumen de por qué decimos que es subterráneo. Es subterráneo porque se almacena en el subsuelo, en una formación geológica. Lo más común es utilizar formaciones geológicas que hayan contenido gas o petróleo y luego de su desarrollo, o sea, una vez depletados, poder convertirlas en almacenamientos con este objetivo, ¿no? ¿Qué tiene que tener una estructura o un reservorio para convertirlo a almacenamiento? Necesitamos conocer e identificar claramente las calidades de la roca reservorio, particularmente, y la diferencia que se tiene con el resto de los desarrollos de gas es que un almacenamiento debe ser capaz de producir de manera rápida, poder producir en 3-4 meses al año toda la capacidad que tiene, ¿no? Todo el gas acumulado durante el resto del año. Por eso que la calidad de los reservorios es fundamental. Lo mismo también conocer y tener bien delimitada la estructura, lo que le llamamos la trampa geológica, para ubicar bien, para conocer bien el contenido de gas que podemos almacenar anualmente, ¿no? Reafirmo, ¿no?, que el gas que se acumula en un periodo se extrae al siguiente. Entonces, esa ciclicidad es anual. Y por último, desde la geología, conocer la roca sello, la roca que va a asegurarnos el contener el gas dentro de la zona de interés y que sea efectivo durante todo el ciclo de vida de los almacenamientos. Cómo producimos, cómo extraemos el gas de los almacenamientos y cómo lo inyectamos es a través de pozos. Suelen ser los mismos pozos que se convierten, dependiendo de la época del año, en inyectores o productores. Y algo adicional que se tiene en este tipo de proyectos es la existencia de pozos monitores para evaluar e ir, valga la redundancia, monitoreando las presiones que se tienen en distintos niveles de subsuelo, inclusive acuíferos. Desde superficie, lo que vamos a necesitar para desarrollar estos proyectos es contar con todo el sistema que nos ayude a transportar el gas hacia los almacenamientos. El gas idealmente tiene que estar en condiciones comerciales, ser un gas seco para que sea más eficiente el llenado y la recuperación. Para eso entonces debemos asegurarnos que el contenido de agua sea el indicado. A su vez,
dependiendo de las presiones de trabajo, va a ser necesario contar con una planta de compresión para la inyección o para la extracción, y luego de la extracción, nuevamente una planta de tratamiento que mínimamente tiene que ser de deshidratación. Hago mención a las instalaciones necesarias porque cuando hablamos de que estos proyectos se pueden realizar en reservorios depletados, lo que permite es poder extender la vida útil, poder extender el uso de todas las instalaciones que en reservorios convencionales, más que nada, pasan a tener grandes equipamientos e instalaciones ociosas, tanto en superficie como los pozos mismos. Bueno, yendo un poco más a cómo impacta en el mercado, cómo impactaría en los gráficos de abastecimiento de gas, que ya los vimos en la presentación anterior. Esto es esquemático y lo que busco mostrar acá es cómo aportaría gas de invierno los almacenamientos de existir nuevos proyectos. Se ve en gris que se adicionaría una oferta de gas estacional y esto a largo plazo y dependiendo de los volúmenes que estén involucrados, puede ser una herramienta para sustituir importaciones y obviamente esto va a estar muy asociado a la ubicación geográfica que tengan los almacenamientos y al transporte disponible que se tenga para la evacuación del gas de almacenamiento. Otra funcionalidad que se le puede dar, sabiendo que aporta gas de pico, es ser backup o asegurar la posibilidad de exportar en firme durante todo el año. También la ubicación de los almacenamientos pueden darse o generarse para clientes específicos, ¿no? Y así, bueno, generar un abastecimiento mucho más estable para países vecinos, como venimos nombrando. Bueno, y hablando de los proyectos, o sea, este tipo de proyectos que se puede desarrollar como cualquier otro proyecto, tiene el beneficio de ser generador o demandante de recursos locales y con esto puede ser una fuente más de reactivación de la economía. Y a su vez, tratándose de gas local, el que maneja, digamos, el gran demandador de gas local será el almacenamiento, será posible aumentar las recaudaciones tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Ese es otro beneficio que le vemos junto, ¿no?, a lo que venimos nombrando del aumento de capacidad con el nuevo gasoducto. Por todo esto, por lo que venimos diciendo, tanto la posibilidad de abastecer el gas local, el gas de pico con gas local para sustituir importaciones y a la vez poder apalancar exportaciones, es que estamos convencidos que los almacenamientos subterráneos son una de las maneras más eficientes, o podría decir la más eficiente para abastecer la demanda de invierno con gas local. Bueno, aquí quiero hacer un repaso de lo que implica económicamente hacer este tipo de proyectos. Las inversiones son similares a inversiones de desarrollos de campos convencionales. Vamos a tener que invertir en perforación de pozos, reparación de pozos si hubiera pozos existentes, a la vez todas las infraestructuras de superficie que sean necesarias para complementar las ya existentes, si hablamos de reservorios depletados, y finalmente una inversión en gas colchón, que es un gas que inicialmente se tiene que inyectar para presurizar a una presión mínima operativa el reservorio. Los plazos, y esto es algo importante que tenemos que considerar, es que tenemos que hablar de, aquí pongo como referencia en reservorios depletados, desarrollos que van de 2 a 3 años. Como cualquier planificación de proyectos, es necesario considerar en qué momento queremos disponer de esta herramienta, en qué momento vamos a tener la posibilidad de contar con el gas disponible para la inyección y el transporte para su evacuación.
los riesgos. El riesgo que más destaco, que ya tiene que ver después con la operación del almacenamiento, es el riesgo de almacenar gas previo al periodo de consumo. O sea, ese estacionamiento que hacemos genera un costo también financiero y un riesgo de acumular gas sin tener aseguradas las condiciones para extraerlo en caso de que no se pueda contractualizar. Y bueno, tema de costos, ya que está en hombro, tanto los costos de operación como las inversiones son pagadas o tienen que ser cubiertas con el diferencial de precios que exista entre el precio de invierno y de verano. Eso es algo que al final voy a nombrar como un driver necesario para apalancar estos proyectos. Un repaso de antecedentes en el mundo. Siempre mostramos esta imagen para mostrar que es una herramienta o una tecnología que ya existe hace mucho tiempo, más de 100 años, y ha demostrado su funcionalidad. Hay más de 650 almacenamientos operativos concentrados en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos. Y los más populares, como nombré antes, en realidad son los almacenamientos desarrollados en reservorios depletados de gas y de petróleo, son los puntos rojos y verdes, pero también hay que mencionar que hay almacenamientos que se pueden desarrollar en estructuras que no fueron o no son hidrocarburíferas, como ser acuíferos profundos, acuíferos salinos, cuya, digamos, agua no tenga uso para ningún fin. En ese caso también se pueden desarrollar como estructuras para acumulación de gas y en menor medida en estructuras salinas, la generación de cavernas para acumular el gas ya no en un medio poroso, sino en un espacio cóncavo, ¿no? ¿Y qué tenemos en Argentina? Bueno, sigue siendo orgullo de YPF contar con el único almacenamiento de gas operativo desde hace más de 20 años, ubicado en la provincia de Chubut, Diadema, que ya vamos a hablar en las próximas slides más en detalle. Y por otro lado tenemos dos operadoras que se han sumado a la iniciativa de búsqueda y desarrollo, que es por un lado CGC, con el proyecto Sur Río Chico en la provincia de Santa Cruz, y Tecpetrol, que en sociedad con YPF ha estado evaluando el proyecto ADIS en Río Negro. Ambos proyectos se encuentran en una fase de estudio. En el caso de CGC ha realizado pilotos de inyección y bueno, se espera contar con el marco tanto regulatorio como comercial para avanzar hacia las otras fases. Bueno, Diadema. Ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia, está conectado a la red de distribución de Camus y Gas del Sur. Este es un ejemplo de un caso que se puede dar en almacenamientos, que es cuando están conectados directamente a las redes de distribución. Entonces, la producción en invierno permite abastecer directamente la localidad o el área de influencia de la distribución sin utilizar capacidad de transporte de los gasoductos troncales. Esto nosotros le llamamos que son, los podemos decir como consumos regionales y permitiría aliviar el sistema, ¿no? En este caso, para tener un orden de magnitud, Diadema aporta más del 50% del consumo de gas en invierno de Comodoro Rivadavia. La capacidad de Diadema es de 150 millones de metros cúbicos. Comparado con los antecedentes en el mundo, se habla, esto es un almacenamiento pequeño y cada almacenamiento en realidad tiene que estar formulado o diseñado para el fin, para el consumidor o para el destino final del gas, ¿no? La dimensión
de Diadema es acorde a la demanda regional que tenemos en Comodoro Rivadavia. Esta capacidad sería muy chica si hablamos de Cuenca Neuquina y mucho más chica si hablamos de demandas más cercanas a Buenos Aires. Así que otra cosa que podemos decir de Diadema, ven los gráficos de abajo, son los últimos ciclos que hemos tenido de llenado, que son en las curvas celestes, y de vaciado en curvas grises, que muestran las diferencias que puede haber en distintos ciclos. Acá ya el llenado es muy coordinado con los equipos comerciales y de despacho para captar los sobrantes y los excedentes de gas, que cada año es distinto. Y el vaciado se busca concentrarlo en el menor tiempo posible a principios del invierno. La flexibilidad que tiene el reservorio es limitada, o sea, no es un tanque perfecto, y con el tiempo, a medida que se va produciendo, los caudales de gas van disminuyendo. Así que eso también hay que ir teniéndolo en cuenta al momento de diseñar un almacenamiento. Se puede compensar con compresión adicional, tiene un costo, también es para evaluar qué perfil se le quiere dar al almacenamiento. Bueno, y finalmente resumo qué desafíos o qué necesidades tenemos por delante para aprovechar a los almacenamientos como una herramienta para dar flexibilidad al sistema, tanto operativa, flexibilidad comercial, y acompañar las obras de infraestructura que se citaron en las presentaciones anteriores, y poder madurar, ¿no? El mercado. Primero, lo que estamos haciendo ahora, que es dar a conocer esta herramienta que no es muy popular en la Argentina. Creemos que es importante empezarla a tener en agenda como una estrategia sólida. Por otro lado, de existir gas de almacenamiento, como hoy existe en Diadema, pero esperamos que se sumen más proyectos, es darle la prioridad de despacho por sobre otras alternativas de gas, en este caso externas, de gas importado. Y con eso, esa prioridad lo que va a permitir, creemos, es la posibilidad también de visibilizar el diferencial de precios que se necesita entre invierno y verano para monetizar o dar valor al gas almacenado. Y finalmente, contar con un marco regulatorio que permita unificar criterios. Como vieron, los almacenamientos, hoy los proyectos que existen están en distintas provincias. Eso lo que genera es diferencias en ciertos criterios. Entonces, lo que buscamos es, por un lado, unificar el tema impositivo del gas almacenado, contar con una figura de titularidad de los bloques de almacenamiento para que sean específicamente para almacenamiento. Hoy en día solo contamos con concesiones, ¿no?, de explotación de hidrocarburos. Y por último, contar con una guía o un marco regulatorio de habilitaciones y operaciones de este tipo de proyectos. Creo que estamos en tiempo. Muchas gracias por la atención y, bueno, aguardo preguntas. Bueno, muchas gracias, María Victoria. Abrimos un breve espacio para preguntas, para almacenamiento o para el panel en general. Yo me permito hacer una primera pregunta a María Victoria que de alguna manera la estoy compartiendo con ustedes, algo que le pregunté antes que iniciáramos esta charla. Lamentablemente estamos parados frente a una situación que tenemos que hacer de todo, transporte, almacenamiento, desarrollar la demanda interna. Me parece que tenemos un plan gas-AR, un plan transporte-AR, debiéramos tener un plan demanda-AR para sustituir combustibles líquidos. Yo siempre me pregunto cómo puede ser
que 40 años después de tener gas natural comprimido, los camiones de recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires sigan quemando gasoil subsidiado. Increíble, pero bueno, tenemos nuevamente parados frente a este desafío. Y el marco general de la política energética argentina tendrá que ser la transición energética argentina. Le debe dar contexto para que haya coherencia con eso. Y en ese sentido aparece el hidrógeno. Y el hidrógeno necesita captación de CO2. Entonces yo le preguntaba cómo podemos vincular el almacenamiento subterráneo para la captura de CO2. Sí, es un tema que está muy vigente hoy en día. Estamos internamente en la compañía intercambiando ideas y visualizaciones de áreas de almacenamiento, porque el almacenamiento de CO2 tiene un paralelismo con gas. Las diferencias son la fase en la cual se inyecta el CO2, que es en fase líquida, y por otro lado lo que estamos notando es una diferencia en las dimensiones de los bloques en donde se podría o se necesitaría inyectar CO2. Para nosotros creo que es el próximo paso, ¿no? En cuanto a almacenamiento, tratar este fluido, ¿no? el dióxido de carbono. Pero hoy en día lo que podemos decir es que los screening o todo el relevamiento que se está haciendo a nivel país para identificar bloques o estructuras candidatas para almacenamiento de gas natural también sirven para el almacenamiento de CO2. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Aprovecho mientras se acomodan. Evidentemente, el gas que vamos a inyectar en un almacenaje subterráneo ya tiene un costo intrínseco. Y a eso le estamos agregando una serie de operaciones y procesos para reinyectarlo, a veces con compresión, para sacarlo, a veces con un tratamiento posterior. ¿Cuál es la diferencial de precio que debería tener? Porque obviamente el precio que tenemos en verano y en invierno es para el gas que va por el caño. Ahora, este gas que vamos a introducir también tiene un costo adicional a ese. ¿Hay alguna idea de costo diferencial? Bueno, primero va a depender del tipo de proyecto del que se trate, ¿no? O sea, hay una variedad inmensa dependiendo de la capacidad de los almacenamientos. Cuanto más grande sea el almacenamiento, más, bueno, es un tema de escala, más rendimiento va a tener, menores costos va a tener. Ese gas, por otro lado, va a depender de la profundidad a la que se encuentre el reservorio, si se requiera compresión para la inyección, va a tener un costo adicional que si solo se requiere compresión para la producción. Así que el abanico es muy variable. Si hablamos de un orden de magnitud, un rango que podremos manejar es entre $2 y $3. Podemos tener almacenamientos, o sea, gas de almacenamiento cuyo costo de almacenamiento sea este, ¿no? Del que estoy diciendo. Pero bueno, es un promedio, puede haber o se puede trabajar siempre para buscar óptimos y buscar el económico, ¿no? No dejes el micrófono, así te hago otra pregunta. Bueno. En la presentación mostrabas distintos proyectos que se están llevando adelante y todos están focalizados, ubicados en zonas productoras. ¿Ves alguna formación geológica dentro de lo que podría ser la zona de Gran Buenos Aires como para tener algún tipo de reservorio cerca del lugar de consumo? Mira, la información relevada en los últimos años en base a lo que tenemos disponible de datos de geología exploratoria en provincia de Buenos Aires no arrojan buenos resultados. O sea, no encontramos por ahora una estructura que cumpla con todas las condiciones. Dentro de, o sea, en las cercanías de las urbes, de los puntos de mayor consumo, seguimos evaluando la zona de la Mesopotamia, o sea, más cercana a Rosario,
mejor dicho, y hay un bloque que no es productivo, que está cerca de Beasley, no Beasley específicamente, sino que está al norte de Córdoba, esta localidad, y apuntamos, creo que de todo lo que tenemos monitoreado es lo más apto. Al no ser estructuras hidrocarburíferas, tiene su desafío adicional, tanto en costos como en plazos de ejecución. Pero sería lo ideal tener estructuras a metros de Buenos Aires. Sí. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí le pueden acercar el micrófono a... Primero, buenos días. Una pregunta capaz un poquito más almacenero. ¿Cuál es la ventaja económica en verano, cuando hay sobrante de gas, de inyectarlo contra hacer exportación con GNL? Principalmente que en invierno explotan los precios en Europa. No sé si son excluyentes. Puede ser una combinación de ambas. El almacenamiento en verano lo que permitiría es contar con ese gas en invierno. Es un tema de evaluar la prioridad que se tiene, ¿no? Si de contar con ese mismo gas disponible para el mercado local en invierno o monetizarlo en el verano a precios de GNL con toda la infraestructura que se necesita para la licuefacción. Creo que puede ser una combinación, o sea, es un tema de estrategia, no es si uno conviene antes que otro, para mí. Gracias. Bueno, muy bien. Estamos en el límite ya del horario de esta mesa. No queda más que agradecerles a los expositores y, bueno, desearles que tengan un buen día y que sigan disfrutando de la exposición.